Es posible vivir con una paz que no se quiebra, incluso cuando otros te ofenden, te critican o te provocan. ¿Es realmente posible mantener la calma en medio de un mundo que hiere, exige y presiona? La respuesta no se encuentra en la fuerza humana, sino en una promesa de Dios. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa paz es real, está disponible, y hoy quiero mostrarte cómo puedes caminar en ella. No porque el conflicto desaparezca, sino porque el Espíritu Santo te transforma desde adentro. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a descubrir juntos cómo vencer la ira y ser guiados por la serenidad que solo el Señor puede dar. Número 1. El peligro oculto de la ira. La ira no es simplemente una emoción pasajera. Es una de las fuerzas más destructivas que pueden habitar en el alma humana. Cuando nos dejamos dominar por ella, no solo herimos a otros con nuestras palabras o acciones, sino que nos envenenamos por dentro, perdiendo la claridad y alejándonos del fruto del Espíritu. La Biblia dice en Proverbios: «El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio la controla». Cuando permitimos que la ira tome el control, dejamos de caminar en sabiduría y nos volvemos vulnerables al pecado. La ira no es una señal de fortaleza, como algunos piensan, sino una señal de que hemos perdido el dominio propio. Es como un fuego que comienza con una chispa, una palabra hiriente, una injusticia sufrida, una expectativa rota. Y si le damos espacio, pronto se convierte en un incendio que consume relaciones, decisiones e incluso nuestra salud. Santiago nos exhorta que todos sean prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Esa chispa, si no se apaga con oración y sabiduría, se transforma en algo que destruye lo que más amamos. Y no solo afecta nuestras relaciones, nuestro cuerpo también paga el precio. Estudios médicos confirman lo que la Biblia nos enseñó hace siglos. La ira puede elevar la presión arterial, debilitar nuestro sistema inmunológico y causar enfermedades que nos roban años de vida. Pero más allá de lo físico, hay una realidad espiritual. El apóstol Pablo nos dice: «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Cuando no lidiamos con la ira a tiempo, abrimos puertas que no deberían estar abiertas. Muchos justifican sus arrebatos diciendo que son provocados por lo que otros hacen, pero en realidad no son las circunstancias externas las que nos derriban, sino la forma en que las interpretamos. Si alguien nos hiere con palabras, no es esa palabra la que determina nuestro estado, sino lo que permitimos que haga en nuestro corazón. Por eso debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones pierden su propósito. Decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Herimos con palabras que dejan cicatrices. Y muchas veces las consecuencias son irreparables. ¿Cuántas amistades se han destruido por una explosión de ira? ¿Cuántos matrimonios han sufrido heridas por palabras lanzadas sin pensar? La ira es como una niebla que nos impide ver con claridad lo que en el momento parecía justificable. Más tarde, se revela como una locura. Por eso el Señor nos llama a caminar en el Espíritu. Y uno de sus frutos es precisamente el dominio propio. En Gálatas leemos que este fruto incluye amor, paz, paciencia y autocontrol. Si dejamos que el Espíritu gobierne, Él nos enseñará a responder en lugar de reaccionar. Hay sabiduría en hacer una pausa, en respirar, en orar antes de hablar. No todo lo que sentimos necesita ser dicho. No toda provocación merece una respuesta. A veces, el silencio es el lenguaje de los sabios. Recuerda que cuando Jesús fue insultado,
No respondió con insultos. Cuando fue maltratado, no amenazó, sino que se encomendó a aquel que juzga con justicia. Esa es nuestra guía. Ese es nuestro ejemplo. La verdadera fuerza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. No está en dar rienda suelta a la emoción, sino en rendir cada impulso al Señor. Amado, la ira es un enemigo interno que debe ser vencido, no con fuerza humana, sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas que se levanta dentro de ti, detente. Ora, pregúntate si esto realmente vale la pena para perder tu paz. Y sobre todo, recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma si tú no se la entregas. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Cristo en medio del conflicto. Él es nuestra paz, y si vivimos arraigados en Él, nada podrá sacudirnos. Número 2. Muchas de las heridas del alma nacen cuando nuestras expectativas no se cumplen. No es tanto lo que sucede lo que nos roba la paz, sino lo que habíamos imaginado que debía suceder y no sucedió. Frustración, tristeza, ira, amargura. Todas estas emociones surgen cuando la realidad no coincide con el cuadro que pintamos en nuestra mente. Cuando creemos que la vida debería darnos ciertas respuestas, ciertas bendiciones, ciertos caminos fáciles, y no se desarrolla como esperábamos, nos sentimos defraudados. Pero en verdad, no es Dios quien falla, ni nuestro prójimo, sino nuestras expectativas humanas que no se alinearon con la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que el camino de la fe no siempre es como lo imaginamos. Considera a José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, pero antes de verlos cumplidos, fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado. ¿Imaginó él tal sufrimiento? Seguramente no, pero nunca dejó de confiar, y al final dijo con humildad y fe: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Nuestra tendencia es aferrarnos a una visión idealizada del futuro. Pensamos que si hacemos lo correcto, todo debería salir como esperamos, pero el mundo no opera bajo nuestras reglas, sino bajo la soberanía de Dios. Y cuando la vida no va según nuestro plan, cuando alguien nos traiciona, cuando nuestro trabajo no da fruto, cuando nuestro ser querido no responde como quisiéramos, reaccionamos con dolor. Pero ese dolor a menudo no proviene del evento en sí, sino del contraste entre lo que queríamos y lo que recibimos. Imagina a una mujer que se casa esperando que su esposo la ame como ha soñado desde niña, pero con los años descubre imperfecciones, heridas, frialdad. Su sufrimiento no nace únicamente del comportamiento de su esposo, sino de la imagen que formó en su corazón y que ahora se ha roto. O piensa en alguien que ha servido fielmente en su iglesia, esperando ser reconocido, valorado, tenido en cuenta. Pero eso nunca llega. El dolor que siente es real, pero en su raíz hay una expectativa no cumplida. En Santiago leemos: «¿De dónde vienen las guerras y las disputas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis». Muchas veces sufrimos porque esperábamos algo que no llegó, no porque el Señor nos haya abandonado, sino porque estamos pidiendo desde el deseo, no desde la rendición. El Señor quiere enseñarnos a soltar el control y a confiar en su propósito. No se trata de vivir resignados, sino rendidos. Podemos soñar, podemos orar, podemos trabajar diligentemente, pero sin exigir que todo suceda a nuestra manera. Job dijo en medio de su dolor: «El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Esa es la actitud de un corazón que ha aprendido a confiar más en Dios que en sus propios planes. Si dejamos de esperar que la gente siempre actúe como deseamos,
Si aceptamos que incluso aquellos que amamos pueden fallarnos, que los planes humanos son limitados y que solo Dios conoce el fin desde el principio, entonces comenzaremos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». No nació sabiendo, aprendió. Y nosotros también podemos aprender, con la ayuda del Espíritu Santo, a aceptar cada día como un regalo, sin imponer nuestras condiciones. Esto no significa que dejemos de tener metas o deseos, sino que aprendemos a soltar el resultado. Oramos, trabajamos, confiamos, pero dejamos los resultados en manos de Dios. Porque cuando nuestra felicidad depende del cumplimiento exacto de lo que imaginamos, estamos construyendo sobre arena. Pero si confiamos en que el Señor está obrando en todo, incluso en lo inesperado, nuestra vida se construye sobre roca. La verdadera paz nace cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a abrazar la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendamos. Como dijo el salmista: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Ahí reside el secreto: vivir confiados no en nuestras expectativas, sino en su eterna fidelidad. Número 3. La ira es a menudo el eco de un corazón que aún no ha sido completamente rendido al Señor. No es simplemente una emoción pasajera, sino una señal de que algo dentro de nosotros todavía busca defender su propia justicia, en lugar de confiar en la justicia de Dios. Cuando alguien nos habla con palabras, nos ignora o no reconoce nuestro valor, sentimos que algo profundo en nosotros ha sido tocado, y nuestra reacción inmediata es la ira. Pero la raíz de esa ira no está en lo que esa persona hizo, sino en cómo lo interpretamos, en lo que creemos que merecemos, en la imagen que hemos construido de nosotros mismos y que sentimos que ha sido atacada. La palabra nos enseña que el amor no se irrita fácilmente, no guarda rencor. Cuando vivimos movidos por el amor de Cristo, aprendemos a ver más allá de la ofensa. Nos damos cuenta de que muchas veces las acciones de los demás reflejan más su propia lucha interna que un verdadero deseo de dañarnos. Quizás esa persona que habló con dureza simplemente está experimentando una tormenta en su corazón. Pero si nuestra identidad está anclada en Cristo, no en las opiniones de los demás, entonces podemos permanecer en calma, porque sabemos que quienes somos no cambia por lo que otros digan o hagan. Recordemos lo que hizo Jesús cuando fue insultado. No respondió con insulto. No exigió justicia humana, sino que encomendó su causa al Padre que juzga con justicia. Pedro lo describe así: cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Esa es la actitud del Hijo de Dios, y es también nuestro llamado. Cuando alguien nos ofende, nuestro primer impulso puede ser reaccionar. Pero si nos detenemos, si respiramos y recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces podemos elegir responder con gracia. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que ese dolor gobierne nuestras acciones. Cuando alguien nos cierra el paso en la carretera, o cuando nos sentimos menospreciados en el trabajo, el enemigo susurra: «Te faltaron el respeto, no puedes permitirlo». Pero el Señor nos dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». No estamos llamados a reaccionar como el mundo, sino a vivir como aquellos que han sido transformados por la gracia. Si el insulto de alguien no cambia quiénes somos en Cristo, si su desprecio no borra la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿por qué darles poder sobre nuestra paz? Pablo nos exhorta a no ser vencidos por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Cuando respondemos con mansedumbre, cuando no devolvemos mal por mal, estamos actuando con la verdadera fuerza
que proviene del espíritu. La ira es a menudo el fruto de un corazón que todavía desea el reconocimiento de los demás. Pero cuando entendemos que ya somos aceptados en el amado, como dice Efesios, ya no necesitamos demostrar nada a nadie. Nuestra identidad está segura, y eso nos da la libertad de no tomar las cosas de manera personal. No se trata de permitir el abuso o la injusticia, sino de responder desde la sabiduría y no desde la emoción. Un corazón gobernado por el Espíritu sabe cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. La paz no se encuentra controlando a los demás, sino rindiendo nuestras reacciones al Señor. Y cuando dejamos de ser el centro de nuestra propia historia y colocamos a Cristo en ese lugar, entonces la ira pierde su poder, porque ya no vivimos para defender nuestro orgullo, sino para reflejar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 4. El perdón es el camino por el cual el Señor nos libera del peso amargo de la ira. ¿Cuántas veces caminamos por la vida arrastrando una carga invisible, una herida abierta que nos roba la paz y nos encierra en una prisión de resentimiento? Pensamos que al aferrarnos al dolor, estamos castigando a quien nos hirió, pero en realidad, lo único que logramos es castigarnos a nosotros mismos. La ira consume nuestra alma como una llama que nunca se apaga, pero el perdón extingue ese fuego. No se trata de minimizar lo que nos hicieron, ni de olvidar como si nada hubiera pasado, sino de permitir que la gracia de Dios sane lo que el hombre ha roto. Jesús, colgado en la cruz, herido, traicionado y escupido por aquellos a quienes vino a salvar, pronunció palabras que conmueven el corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No esperó el arrepentimiento para ofrecer el perdón. Lo entregó como un acto de amor puro, un acto que abrió las puertas del cielo a toda la humanidad. Cuando tú y yo perdonamos, no le estamos haciendo un favor a quien nos hirió. Estamos dando un paso de fe hacia nuestra propia libertad. Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona sufra. Revivimos el dolor una y otra vez. Permitimos que el pasado gobierne nuestro presente, y al hacerlo, permanecemos atados. Pero el Señor nos llama a algo más elevado. Nos dice en Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el modelo. Él nos perdonó primero. Imagina a una persona traicionada por un amigo cercano. El corazón se llena de ira, de deseos de justicia, de preguntas sin respuesta. Pero ese resentimiento no da fruto, no trae alivio, al contrario, endurece el alma, nos hace esclavos de un recuerdo que no cambia. Pero si esa persona elige perdonar, si reconoce que solo el Señor puede restaurar lo que se ha perdido, entonces comienza a caminar hacia la sanidad. Perdonar no es ignorar el dolor, es dejar de vivir bajo su control. La herida puede seguir doliendo, pero ya no tiene el poder de controlar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro futuro. El enemigo quiere que creamos que perdonar es una señal de debilidad, pero en el reino de Dios, perdonar es el acto más valiente que un corazón redimido puede hacer. No hay mayor fuerza que la de aquel que decide no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Romanos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos negando la justicia, la estamos entregando a aquel que juzga con rectitud. Esto nos permite soltar la carga, dejar de arrastrar cadenas que no nos pertenecen y caminar ligeros hacia el propósito que Dios tiene para nosotros.
No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. Esa decisión marca la diferencia entre vivir encadenado o vivir en libertad. Perdonarnos unos a otros no significa que volveremos a confiar ciegamente o que permitiremos el abuso. Significa que dejamos de darle al pasado el poder de dictar nuestro presente, y al hacerlo, nos alineamos con el corazón de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. La paz no llega esperando que la otra persona reconozca su error, sino tomando la decisión de no permitir que su error destruya nuestra paz. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que está por venir. Nos libera del veneno de la ira y nos prepara para recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Cristo puede dar. Número 5. Aprende a esperar en el Señor antes de reaccionar. Cuando algo está mal, cuando alguien nos provoca o sentimos que hemos sido atacados, lo más natural es responder de inmediato. Queremos defendernos, demostrar que tenemos razón, que no somos débiles. Pero en ese primer instante, cuando el corazón late rápido y la emoción se apodera del pensamiento, no estamos escuchando al Espíritu Santo, sino a nuestra carne. Y es ahí, en ese momento de impulso, donde cometemos los mayores errores, donde pronunciamos palabras de las que luego nos arrepentimos, donde avivamos las llamas en lugar de apagarlas con suavidad. Aprender a no reaccionar de inmediato es una lección que solo se aprende caminando con Dios. Es una muestra de dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, como se enseña en Gálatas. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de no dejar que lo que sentimos nos gobierne. Jesús, nuestro mayor ejemplo, fue insultado, burlado y golpeado. Y sin embargo guardó silencio, no por debilidad, sino por amor, por obediencia, por fortaleza. Isaías profetizó sobre él. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Esa calma sobrenatural no es indiferencia, es poder bajo control. Cuando alguien te hable con palabras, cuando el ambiente se vuelva hostil y todo dentro de ti quiera defenderse, detente, respira, ora en silencio, dale espacio al Espíritu para que hable antes que tu lengua. Quizás ese compañero de trabajo que te habló con dureza está luchando con su propio dolor. Quizás ese familiar que busca discutir solo está proyectando su frustración. Si reaccionas de inmediato, te unes a la tormenta. Pero si esperas en el Señor, verás que muchas veces el conflicto se disuelve sin necesidad de una batalla. En Proverbios leemos: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una palabra suave, nacida de un corazón que ha aprendido a hacer una pausa, tiene más poder que 1000 argumentos gritados. En cada día ordinario hay oportunidades para practicar esta sabiduría. Un conductor que se cruza sin mirar, una crítica injusta, un tono de voz que incomoda. Ahí, en las pequeñas cosas, se forja la paciencia. No tienes que responder al instante. Puedes elegir guardar silencio. Puedes elegir orar. Puedes esperar a que el momento pase. No es debilidad, es madurez. Es entender que no somos esclavos de nuestras emociones, que no tenemos que entregarle el control a la ira. El enemigo quiere que reacciones sin pensar, que actúes impulsivamente, que derribes lo que Dios quiere construir. Pero el Señor nos llama a actuar con prudencia, con templanza, sabiendo que una mente en calma ve más lejos. Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántas veces lo que parecía una gran ofensa pierde importancia con el paso del tiempo? Aquello que hoy nos hizo arder de ira, mañana nos parecerá un detalle menor,
Y por eso no reaccionar en el momento nos da el regalo de la perspectiva. Nos permite actuar con sabiduría en lugar de con emoción. No significa callar siempre ni permitir injusticias. Significa esperar el momento adecuado. Hablar desde un corazón sereno. Corregir si es necesario, pero con espíritu de mansedumbre. Como dijo el apóstol Pablo en Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Cada vez que sientas que la ira intenta tomar el control, recuerda que puedes elegir no seguirla. Puedes guardar silencio, puedes ofrecer una oración, puedes darle espacio al Espíritu para que obre. Y entonces descubrirás algo hermoso. La paz comienza a echar raíces en tu alma. Los conflictos se desinflan, y las personas que antes parecían tus enemigos pierden el poder de alterarte. No porque hayan cambiado, sino porque Cristo está reinando en tu corazón. Esa es la verdadera libertad. Número 6. A menudo, la ira que surge en nosotros no es más que el reflejo de un corazón que aún no ha encontrado descanso en la identidad que Dios nos ha dado. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cuando no hemos comprendido cuánto valemos a los ojos del Señor, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier crítica puede herirnos profundamente. No es el comentario en sí lo que nos afecta, sino lo que revela sobre nuestra propia inseguridad. Si alguien nos señala un defecto y nos llena de ira, es probable que en el fondo sintamos que tiene razón, que todavía no nos sentimos suficientes, que aún no creemos del todo que somos hijos amados de Dios. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando vivimos firmes en la verdad de que somos aceptos en el amado, ya no necesitamos defendernos con ira, porque entendemos que ninguna opinión humana puede cambiar el valor que Dios nos ha dado. David escribió, «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien». Cuando el alma sabe esto, la crítica ya no nos sacude. Pero cuando no lo creemos, vivimos a la defensiva. Pensamos que tenemos que proteger nuestra imagen, que si alguien habla mal de nosotros, estamos en peligro. Nos volvemos esclavos de lo que otros piensan, de lo que dicen, de cómo nos miran. Y si esa inseguridad no se lleva a los pies del Señor, se convierte en ira. Imagina a alguien que está insatisfecho con su cuerpo, con su apariencia, con lo que ve en el espejo. Entonces, cualquier comentario sobre su aspecto es ofensivo, no porque sea verdaderamente malicioso, sino porque toca una fibra sensible. Pero el verdadero problema no está afuera, sino adentro. La herida está en cómo esa persona se percibe a sí misma. Recuerdo el testimonio de alguien que pasó por esto. Había subido de peso, y cada vez que alguien hacía un comentario, por inocente que fuera, reaccionaba con enojo. Se justificaba diciendo que los demás eran irrespetuosos, pero en realidad estaba enojado consigo mismo. No se trataba de su entorno, se trataba de su corazón. Y fue solo cuando decidió tomar responsabilidad, cuidar su salud, su disciplina y su mente, que algo cambió. Las palabras de los demás seguían siendo las mismas, pero ya no leían, porque él ya no era el mismo. Cuando dejamos que el Señor sane nuestras inseguridades, cuando creemos que estamos hechos a su imagen y semejanza, que fuimos comprados por precio, que somos coherederos con Cristo, entonces la ira comienza a perder su poder. Pablo nos recuerda en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no hay condenación, ¿por qué vivir a la defensiva? Cuando nuestra autoestima se basa en lo que el mundo dice, somos frágiles. Pero cuando se ancla en la palabra de Dios, somos fuertes. Las palabras ofensivas ya no nos sacuden porque sabemos que nuestra identidad no está en manos humanas. No necesitamos demostrar nada. No necesitamos ganar discusiones.
No necesitamos reaccionar a cada comentario. La madurez espiritual nos enseña a filtrar las palabras, a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la inseguridad de otros. No todo lo que se dice merece una reacción. No toda crítica es una amenaza. A veces, la mejor respuesta es el silencio de quien se conoce, se acepta y ha sido transformado por la gracia. Cuando sientas ira por algo que alguien dijo, detente. Pregúntate si esa ira viene de la verdad del Espíritu o de una herida no sanada. Quizás ese comentario fue solo un espejo que te mostró un área donde Dios quiere trabajar. Usa ese momento para buscar al Señor, no para atacar a la otra persona. La ira puede ser una señal de advertencia, un recordatorio de que todavía hay lugares dentro de nosotros donde necesitamos la luz de Cristo. Pero no dejes que te gobierne, no reacciones impulsivamente. Busca en oración qué hay detrás de ese dolor, porque cuando permites que Dios restaure tu autoestima, cuando le entregas cada inseguridad, entonces la ira ya no tiene lugar. Lo que queda es la paz de quien camina sabiéndose amado, perdonado y sostenido por aquel que no cambia. Esa paz no depende de lo que otros digan o hagan. Esa paz es un fruto del Espíritu y permanece en el corazón de todo aquel que ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Número 7. Cuando una persona vive sin propósito, sin una razón clara para levantarse cada mañana, el alma comienza a sentir un vacío que ninguna rutina puede llenar. Se despierta con el cuerpo, pero su corazón permanece dormido, sin dirección, sin pasión, sin esperanza. Y en ese estado, cada problema parece una montaña, cada palabra una herida, cada obstáculo una derrota, porque cuando no hay una visión superior, cualquier cosa puede derribarte. Pero Dios no nos creó para vagar sin rumbo, nos creó con un propósito eterno. La Escritura dice en Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene un plan, y no es un plan pequeño, es uno que le da sentido a todo. Cuando ignoramos ese llamado, cuando dejamos que los días pasen como hojas llevadas por el viento, nos volvemos irritables, reactivos, dominados por emociones que no entendemos. Sin propósito, la mente se llena de pensamientos dispersos y el corazón se inquieta. La ira, el desánimo, la frustración no nacen solo de las circunstancias, sino de una vida desconectada del diseño de Dios. Pero cuando encuentras ese propósito, todo cambia, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tienen el mismo peso. Un corazón enfocado no se deja llevar por provocaciones, no se perturba por tonterías, porque tiene una misión mayor. Recuerdo una etapa en mi vida en la que caminaba sin rumbo, haciendo cosas sin motivo, repitiendo tareas sin sentido. Me levantaba porque era hora de hacerlo, no porque tuviera una razón profunda. Y esa rutina vacía me volvía irritable. Cualquier contratiempo me sacaba de quicio. Todo me parecía injusto, como si el mundo estuviera en mi contra. Pero no era el mundo, era vivir sin propósito. Fue cuando rendí mi vida por completo al Señor, cuando decidí usar cada día para compartir su mensaje, para edificar y para servir, que todo cambió. Encontré alegría en lo cotidiano, dirección en lo simple, sentido en lo que antes parecía trivial, el mismo tráfico, los mismos comentarios de la gente, las mismas luchas. Pero ahora ya no podían robarme la paz, porque sabía para qué estaba aquí. La ira perdió terreno, no porque me volví perfecto, sino porque estaba ocupado en algo que valía la pena. Jesús mismo vivió con propósito en medio de los insultos. A pesar del rechazo y el sufrimiento, nunca vaciló. Sabía quién lo había enviado y por qué. En Juan dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Esa claridad le dio fuerza en el desierto, le dio mansedumbre ante sus acusadores, le dio firmeza incluso en la cruz. Si Él necesitó un propósito, ¿por qué no lo necesitaríamos nosotros? Vivir con propósito no significa esperar que caiga del cielo como un rayo, sino buscarlo en la oración, en la palabra, en los dones que Dios te ha dado. No tienes que inventarlo, solo descubrirlo en aquel que te formó. No es algo que encuentras de repente, sino que se revela a medida que caminas con el Señor. Si hoy te das cuenta de que todo te irrita, de que todo te pesa, de que la ira te acompaña más de lo que quisieras, quizás no necesites cambiar tu entorno, sino reenfocar tu corazón. Pregúntate, ¿estoy invirtiendo mis días en algo que me edifica? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Porque cuando estás caminando en tu propósito, las críticas ya no te desvían, las demoras no te desesperan, las ofensas no te derriban. Estás muy ocupado construyendo algo que viene del cielo. En Colosenses se nos exhorta, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la clave. Cuando vives para agradar a Dios, ya no necesitas demostrarle nada al mundo. La paz se convierte en tu compañera, y la ira se queda sin lugar. El propósito te levanta cada mañana, te sostiene en las tormentas, te enfoca cuando todo lo demás parece ruido, y en medio de esa claridad, la gracia de Dios te cubre y te lleva. Número 8. El Señor nos creó con una mente capaz de renovarse, de cambiar, de aprender un nuevo camino. No estamos atados a viejas formas de reaccionar. No estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Dios, en su sabiduría, nos dio la capacidad de transformar nuestra manera de pensar y de responder. Y la Biblia lo afirma cuando dice en Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación no es algo abstracto, es algo real y práctico que comienza cuando decidimos, con la ayuda del Espíritu Santo, responder de manera diferente a las situaciones que antes nos abrumaban. Cuando reaccionamos con ira una y otra vez, estamos permitiendo que esa emoción eche raíces, que se convierta en nuestro hábito. Pero si en su lugar elegimos la mansedumbre, si hacemos una pausa para orar antes de hablar, si respiramos profundo y le entregamos ese momento al Señor, estamos plantando una nueva semilla. Y como toda semilla, con el tiempo dará su fruto. Quizás al principio se sienta extraño. Quizás todo dentro de nosotros quiera responder como antes, con enojo, con frustración, con palabras duras. Pero si elegimos caminar en el Espíritu y no en la carne, entonces esta nueva forma de vivir se convertirá en parte de nosotros. Recuerdo una vez en que algo pequeño provocó en mí una reacción desmedida. Mi perro había destruido un objeto que yo apreciaba. Mi impulso fue levantar la voz, dejar que la ira hablara por mí. Pero en ese momento, el Señor me recordó su palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Así que decidí callar, acariciarlo y orar por dentro. Al principio, sentí como si estuviera reprimiendo algo, pero con el tiempo entendí que no era represión, era obediencia, era enseñarle a mi corazón que no todo merece una tormenta. Día tras día, con cada pequeña molestia, elegí la calma, y algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era una lucha constante. Mi reacción se volvió más suave, más serena. La paz comenzó a ser mi nuevo hábito. Y no porque yo fuera fuerte, sino porque Dios estaba formando en mí un carácter conforme al de Cristo. Pablo nos exhorta en Efesios a quitar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y a ser benignos unos con otros, misericordiosos. Cada vez que elegimos no dejarnos llevar por la ira, estamos obedeciendo esa exhortación.
Estamos entrenando nuestra mente y nuestro espíritu para responder con gracia. No es fácil. El viejo yo quiere imponerse, quiere gritar, quiere reaccionar. Pero el nuevo yo, creado según Dios en la justicia y santidad, nos llama a otra forma de vivir. Si perseveramos, si cada vez que sentimos que la ira sube, decidimos detenernos y recordar quiénes somos en Cristo, entonces veremos cómo las cosas que antes nos alteraban, hoy apenas nos tocan. No porque seamos insensibles, sino porque nuestra alma ha sido renovada. La ira, como la paz, es un hábito. Si la alimentamos, crece. Si la dejamos morir y en su lugar buscamos la guía del Espíritu, entonces la paz ocupa su lugar. No se trata de fingir serenidad, sino de dejar que el Señor nos transforme desde adentro. Con el tiempo, esa calma dejará de ser una elección forzada y se convertirá en nuestro reflejo natural, porque lo que antes era una reacción impulsiva, ahora será una respuesta guiada por el amor, por la sabiduría, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso, hermanos, es vivir en libertad. Número 9. El amor y la gratitud. Estos son dos dones de Dios que tienen el poder de romper las cadenas de la ira. Cuando la ira se apodera del corazón, nos ciega, nos desgasta y nos roba la paz que el Señor quiere darnos. Pero cuando volvemos nuestra mirada hacia el amor que Dios ha derramado sobre nosotros y recordamos todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, entonces la ira pierde su poder. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de alimentarlos con nuestra atención. En Corintios, el apóstol Pablo dice que el amor no se irrita fácilmente, no guarda rencor, y cuando vivimos desde ese lugar de amor, nos llenaremos de amor y gratitud. El amor, cuando elegimos amar por encima de tener la razón, la necesidad de discutir se desvanece. Si estás enojado con alguien, pregúntate, ¿qué pesa más, esta discusión o la relación que el Señor ha puesto en mi vida? El amor busca edificar, restaurar, unir. La ira, en cambio, quiere imponer, herir, dividir. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar, dejando que la emoción gobierne, y hemos herido a quienes más amamos? Pero cuando hacemos una pausa por un momento, cuando recordamos el amor que sentimos por esa persona, el tono cambia, la respuesta se suaviza y la paz se encuentra su lugar. La gratitud, por su parte, es una llave que abre el corazón a la presencia de Dios. En Tesalonicenses se nos dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús, en todas las circunstancias». No solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles, porque la gratitud nos recuerda que incluso en el conflicto, el Señor sigue siendo fiel. Si algo te irrita, detente y piensa en 3 cosas por las que puedes estar agradecido en ese momento. Puede ser por tu salud, por tu familia, por una promesa que Dios te ha cumplido. Y verás cómo esa pequeña práctica te aleja de la ira y te acerca a la paz. Recuerdo haber hecho este ejercicio más de una vez, en momentos de frustración, cuando algo no salía como esperaba. En lugar de reaccionar, cerraba los ojos y le decía al Señor, «Gracias por estar conmigo. Gracias por respirar hoy. Gracias por darme fuerzas para seguir». Al principio, parecía una lucha interna, como si estuviera ignorando el problema. Pero pronto descubrí que mi mente comenzaba a cambiar, que la paz llegaba sin pedir permiso. Un día, alguien me habló con desprecio, y lo primero que pensé fue, «Gracias, Señor, por mi salud hoy, y tú sigues siendo mi sustento». Esa gratitud me protegió de la ira, no porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo necesitaba proteger mi corazón. En Proverbios leemos, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Y parte de guardar el corazón
es decidir qué pensamientos dejamos entrar. Si llenamos nuestra mente de quejas, de injusticias, de lo que nos falta, la ira encontrará un terreno fértil. Pero si la llenamos de amor, de gratitud, de las promesas del Señor, no habrá espacio para que el resentimiento crezca. La palabra nos llama a pensar en todo lo que es bueno, justo, amable y digno de alabanza. Ese enfoque cambia la forma en que vemos la vida. No significa negar la realidad, sino mirarla desde arriba con la perspectiva del cielo. La ira quiere que reaccionemos con dureza, que perdamos el control, pero el amor y la gratitud nos llaman a responder con sabiduría. No podemos evitar que ocurran momentos de tensión, pero sí podemos decidir qué actitud tomaremos. Si amamos, aprendemos a comprender. Si damos gracias, soltamos lo que no podemos cambiar. Y en esa práctica diaria, estamos siendo transformados. Ya no vivimos dominados por lo que sucede afuera, porque adentro llevamos la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Cuando amamos, reflejamos a Cristo. Cuando damos gracias, reconocemos su mano en todo. Y así, poco a poco, dejamos de ser prisioneros de la ira y nos convertimos en instrumentos de su paz. Número 10. Dios no nos llamó a vivir sometidos a la voluntad de otros, sino a caminar con dignidad como sus hijos. Establecer límites saludables no es una falta de amor, es obedecer el mandato de cuidar lo que Él ha puesto en nuestras manos, comenzando por nuestro corazón. Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando no ponemos límites, estamos entregando imprudentemente nuestro tiempo, nuestra energía e incluso nuestra paz. Y entonces otros comienzan a decidir cómo tratarnos. No se trata de ser duros o de cerrar nuestro corazón, sino de saber hasta dónde podemos llegar sin perder la dirección que el Señor nos ha dado. Si dejamos que otros nos interrumpan constantemente, menosprecien nuestros esfuerzos, nos exijan más de lo justo y no decimos nada, les estamos enseñando que eso es aceptable. Y cuando la frustración se acumula, la ira aflora, no por lo que ellos hacen, sino porque no supimos decir basta a tiempo. El apóstol Pablo, aunque lleno de gracia y paciencia, también fue claro al decir: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay momentos en que el silencio no es una virtud, sino una renuncia a nuestra responsabilidad. A menudo callamos por miedo a parecer egoístas, por miedo al rechazo, para evitar el conflicto. Pero Jesús mismo, aunque fue manso y humilde, no dudó en poner límites. Cuando Pedro quiso apartarlo de la cruz, le dijo con firmeza: quítate de delante de mí, Satanás. No por falta de amor, sino porque sabía cuál era su propósito y no iba a permitir que nadie lo desviara. Si alguien te interrumpe constantemente, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, si un familiar insiste en menospreciarte, no estás obligado a aceptar ese trato en silencio. Puedes decir con amor y claridad: no me siento cómodo con esto. Valoro nuestro tiempo, pero necesito que el mío también sea respetado. Estoy disponible más tarde. Estoy concentrado en algo importante ahora mismo. No necesitas levantar la voz, solo afirmar con firmeza que tú también eres digno de respeto. Recuerdo una época en la que no sabía decir que no. Cualquiera que necesitara algo de mí, obtenía un sí, aunque por dentro me sintiera agotado. Pensaba que eso era ser amable, pero solo estaba enseñando a los demás que podían sobrepasar mis límites, hasta que el Señor me mostró que estaba sirviendo a todos menos a Él, porque no tenía tiempo para orar, para descansar o para cuidar de mi familia. Entonces comencé a decir frases sencillas como: no puedo ahora mismo, pero te llamaré más tarde, o necesito terminar esto primero, luego hablamos.
¿Y sabes qué pasó? Nadie se alejó. Al contrario, comencé a sentirme más respetado. Las relaciones no se rompieron, se sanaron. Porque cuando te valoras a ti mismo, también enseñas a los demás a valorarse. En Gálatas leemos: cada uno llevará su propia carga, lo que nos recuerda que no podemos cargar con todo lo que otros nos imponen. Poner límites no es rechazar a los demás, es proteger el templo que somos. A veces, las personas ni siquiera se dan cuenta de que nos están hiriendo. No podemos esperar que adivinen cómo nos sentimos. Tenemos que hablar con suavidad, pero con verdad. Y sí, después de hablar con claridad, la falta de respeto continúa. Es momento de orar y preguntarle al Señor si esa relación debe seguir en el mismo lugar en nuestras vidas. Porque cada vez que elegimos el silencio por miedo, estamos eligiendo el dolor interno por encima de una conversación incómoda. Estamos sacrificando nuestra paz por miedo al conflicto, pero el conflicto no desaparece ignorándolo. Jesús dijo: sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Esa claridad no divide, ordena. Decir no cuando es necesario es un acto de obediencia, no para imponer nuestra voluntad, sino para vivir con la paz que Cristo nos prometió. Poner límites no es rechazar a nadie, es invitar a la relación a crecer en respeto y equilibrio. Y cuando lo hacemos en el amor del Señor, no solo protegemos nuestro corazón, sino que también construimos puentes donde antes solo había agotamiento. Porque el que vive con sabiduría también enseña a los demás a amar con sabiduría. Número 11. No todo lo que sucede a tu alrededor merece tu atención. Ni toda palabra que se dice merece una respuesta. Ni toda crítica justifica una reacción. Hay momentos en que el Señor nos llama a hablar con claridad, pero también hay momentos en que nos llama a guardar silencio, a dejar pasar, a no entregar nuestra paz por aquello que no tiene valor eterno. El sabio Salomón escribió en Eclesiastés: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cuántas veces perdemos la paz por situaciones que mañana ni siquiera recordaremos? Una opinión malintencionada, una mirada que nos incomodó, una palabra irreflexiva, y ahí estamos, dándole vueltas, dejándonos arrastrar por emociones que no nos edifican. Pero Dios no nos diseñó para reaccionar a cada estímulo, sino para vivir guiados por su Espíritu. Pablo escribió en Filipenses que debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Eso significa que debemos aprender a filtrar. No todo merece nuestra energía. No todo nos edifica. No todo nos acerca a nuestro propósito. Imagina que vas por la calle y alguien que ni siquiera conoces te critica. Tu impulso natural podría ser responder, defenderte, corregirlo. Pero en ese momento pregúntate: ¿esto cambia quién soy en Cristo? ¿Esta voz tiene autoridad sobre mi identidad? Y la respuesta, querido hermano o hermana, será no. Nuestra identidad no se construye sobre las opiniones de la gente, sino sobre la verdad de la palabra. Jesús fue insultado, calumniado, rechazado, pero nunca permitió que esas voces gobernaran su alma. Isaías nos dice que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía qué merecía atención y qué era simplemente una distracción. Hay una gran libertad en no responder a todo, en no tener que justificarse, en no vivir preocupado por lo que otros piensan. Cuando entendemos que cada minuto de nuestra vida es un regalo sagrado, aprendemos a cuidar lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Si cada comentario te afecta, si cada ofensa te roba la paz, entonces el enemigo ya no necesita atacarte directamente, solo necesita usar lo insignificante para distraerte de tu propósito.
Pero si eliges levantar la mirada, si decides escuchar solo lo que viene del cielo, entonces vivirás ligero, sin las cargas que no te pertenecen. Recuerdo una época de mi vida en la que cada crítica me dolía. Sentía que tenía que explicarme, que tenía que defender lo que hacía. Pero el Señor me mostró que mi llamado no dependía del aplauso humano, que mi paz no estaba en convencer a todos, sino en caminar con firmeza en lo que Él me había encomendado. Desde entonces, he aprendido a hacer una pausa, a preguntarme, ¿esto tiene valor eterno? ¿Esto me edifica o me derriba? Y la mayoría de las veces, la mejor respuesta era el silencio. Porque no todo lo que oímos vale la pena cargarlo. No todo lo que vemos vale la pena enfrentarlo. A veces, la fuerza no está en reaccionar, sino en abstenerse. Proverbios dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuánta sabiduría hay en dejar pasar, en no enredarse en el ruido del momento? Cuando eliges no prestar atención a lo trivial, estás protegiendo tu alma, estás cuidando tu llamado, estás preservando tu energía para lo que realmente importa. No significa que seas indiferente, significa que eres sabio, que sabes que no toda batalla es tuya, no toda voz viene del cielo, no toda provocación merece tu respuesta. La verdadera libertad no está en tener siempre la última palabra, sino en saber guardar silencio con dignidad. Y esa dignidad viene de saber quién eres, de saber que tu valor está anclado en Cristo, no en lo que otros digan. Así que la próxima vez que algo te moleste, o que alguien intente provocarte, detente y ora. Pregúntale al Señor, ¿esto vale mi energía? ¿Esto vale que sacrifique mi paz? Y si la respuesta es no, sigue adelante, porque tu atención es un recurso precioso, y fuiste llamado a cosas más altas que reaccionar a lo que no tiene peso eterno. Número 12. Muchas veces el dolor que sentimos no nace de lo que realmente sucedió, sino de lo que elegimos creer acerca de lo que sucedió. No son los hechos los que nos derriban, sino las interpretaciones que tejemos en nuestro interior. Esas narrativas que nos contamos una y otra vez y que finalmente damos por sentadas como verdades absolutas. Pero Dios nos llama a caminar en la verdad, y la verdad no se construye sobre suposiciones o heridas del pasado, sino sobre su palabra eterna. Jesús mismo nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mayoría de los pensamientos que nos atormentan no son más que creencias aprendidas, aceptadas sin pasar por el filtro de la verdad de Dios. Si alguien nos dice que no valemos, el verdadero daño no está en sus palabras, sino en el momento en que decidimos creerlas. El hecho es que alguien expresó una opinión, pero el dolor surge cuando esa opinión se convierte en una etiqueta que abrazamos como si definiera nuestra identidad. Y sin darnos cuenta, pasamos años arrastrando ese juicio, permitiendo que una voz humana tenga más peso que la voz del Creador. La Escritura nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿cómo podríamos creer que no somos valiosos, que no somos capaces, que estamos condenados al fracaso? Esas no son verdades. Son cadenas mentales que debemos romper en el nombre del Señor. La mente humana tiene la capacidad de construir fortalezas, pero también tiene el poder de derribarlas cuando se somete a la verdad de Dios. Pablo nos exhorta en Corintios a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa examinar lo que creemos, ponerlo delante del Señor y preguntarnos, ¿esto viene de Él o de una herida no sanada? ¿Es esto un hecho o una mentira que el enemigo ha sembrado para detenerme? Muchas veces cargamos con pensamientos que nacieron en un momento de debilidad por una palabra que alguien dijo,
una experiencia de rechazo o un error que cometimos. Y a partir de entonces, esa creencia se queda con nosotros. No soy suficiente. No merezco amor. Siempre fallo. Pero ninguna de esas afirmaciones se alinea con lo que Dios dice de ti. Él te llama hijo, te llama amado, te llama escogido. Recuerdo una época en la que me sentía incapaz de lograr ciertos objetivos. No había una razón concreta para creerlo, pero alguien me había hecho sentir así, y yo lo acepté. Y cada vez que tenía que enfrentar algo nuevo, esa voz regresaba. No puedes, no eres inteligente, vas a fracasar. Hasta que un día decidí hablar con Dios al respecto. Le pregunté, Señor, esta creencia que tengo sobre mí viene de ti, y el silencio de mi alma fue roto por su palabra, que me recordó que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No fue un cambio inmediato, pero comencé a desafiar cada mentira con la verdad. Cada pensamiento que antes me frenaba perdió su poder porque la luz de la palabra lo refutaba. Aprendí a examinar lo que sentía y a preguntarme, ¿es esto real o es solo una interpretación que he cargado durante años? Porque cuando caminas con Cristo, aprendes a distinguir entre lo que sientes y lo que es verdad. Las emociones pueden ser intensas, pero no son infalibles. No todo lo que sentimos viene del Espíritu Santo. Muchas veces es el alma herida la que habla. Por eso debemos aprender a silenciar esa voz y a darle espacio a la voz del pastor que nos conduce a aguas de reposo, que restaura nuestra alma, que nos recuerda quiénes somos realmente. No eres tus errores, no eres las palabras que otros han dicho, no eres la suma de tus fracasos. Eres una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si hay una creencia que hoy te limita, llévala a la cruz. Pregúntate si es verdad o si simplemente la has aceptado sin probarla. Y si puedes reemplazarla con una promesa de Dios, hazlo. Llena tu mente de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es verdadero. Porque cuando vemos la vida sin las distorsiones de nuestras viejas creencias, comenzamos a ver como el Señor ve. Y ahí, en esa nueva perspectiva, descubrimos que la paz no estaba lejos, solo estaba oculta detrás de una mentira. Pero ahora, con la verdad, somos libres para vivir con claridad, con propósito y con la seguridad de que Dios camina con nosotros. Número 13. Tu verdadera identidad no puede descansar en el aplauso del mundo ni en los juicios de quienes te rodean. Si basas tu valor en las opiniones de los demás, vivirás como una hoja al viento, llevada por lo que hoy aprueban y mañana critican. Hoy te celebran y te sientes fuerte, pero basta una palabra negativa para derribarte. Esta inestabilidad proviene de construir sobre arena y no sobre roca. Jesús dijo que el hombre sabio es el que edifica su casa sobre la roca, y no hay roca más firme que saber quién eres en Cristo. No somos lo que otros dicen que somos. Somos lo que Dios dice que somos. En Pedro leemos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando esa verdad es el fundamento de nuestra autoimagen, entonces nada ni nadie puede robarnos la paz. Desde pequeños, muchos cargamos con etiquetas que no elegimos. Palabras dichas por padres, maestros, compañeros de clase o incluso hermanos en la fe. No sirves para nada, eres torpe, nunca cambiarás. Y sin que nos demos cuenta,